Entre sus fundadores está el recordado sacerdote Camilo Torres, uno de los principales exponentes de la teología de la liberación y quien se convirtió tras su muerte en combate con el ejército en 1966 en un ícono y principal orientador de la ideología de este grupo insurgente. Desde la década de los 70 y hasta 1998, el máximo jefe del ELN fue el cura Manuel Pérez, quien murió en las selvas colombianas por causas naturales. Por lo cual, la comandancia de esta guerrilla fue asumida por Nicolás Gaviria Bautista, alias Gavino. El 18 de octubre de 1998 tuvo lugar la acción más cruel cometida por esta guerrilla, la masacre de Machuca, Antioquia, en la cual 84 personas murieron quemadas tras atentar contra un oleoducto. Otra de las acciones ilegales del ELN que más han estremecido al país son el secuestro de más de 150 personas en la iglesia La María en Cali en mayo de 1999 y el secuestro un mes antes del avión Fokker de Avianca que cubría la ruta Santander-Bogotá. Desde el 2009, los máximos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional y las FARC llegaron a acuerdos para evitar enfrentamientos entre ambas guerrillas y crear una alianza terrorista que ha llevado a estos grupos e incluso a intercambiar secuestrados. Las acciones violentas recientes de dicho grupo ilegal han sido atentados contra la infraestructura petrolera y eléctrica y secuestros de contratistas, como el caso del canadiense Gernot Rover de la empresa Geo Explorer, que duró 7 meses en cautiverio. Para el año 2014, este grupo subversivo contaba, según cifras del gobierno nacional, con unos 2.500 combatientes. A través de los años ellos han cometido diferentes actos contra la población civil y es precisamente después de este anuncio que la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a la guerrilla del ELN para que sigan, para que eviten realizar este tipo de ataques y así se dé de una manera más favorable estos diálogos. Y precisamente en tiempos desde 10 años después de iniciar esta guerrilla se ha tratado de realizar diferentes diálogos de conversación de paz entre los gobiernos. Sin embargo, todos han tenido algunas trabas que no se han podido dar de manera favorable o buen término. Precisamente el presidente Juan Manuel Santos duró aproximadamente 2 años para poder sentarse y iniciar definitivamente esta mesa de diálogos. Cable Noticias también hizo un análisis de ese proceso en los que el ELN ha participado y no han tenido éxito. Poco después de que la guerrilla armada del ELN cumpliera 10 años de operaciones, diversos gobernantes colombianos han intentado establecer diálogos de paz con el grupo armado. El primero de ellos se realizó en 1975 bajo el gobierno del expresidente Alfonso López Miquelsen, cuando se autorizó al asesor Jaime Castro a acudir a Santander a realizar las negociaciones. Finalmente, los representantes del grupo armado indicaron que fue inviable acudir a la cita pactada con el gobierno por la ausencia de una zona de despeje. Durante el gobierno del presidente César Gaviria también se realizaron aproximaciones con las guerrillas operadas, las cuales para ese entonces se habían agrupado en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. En dicha ocasión, la voluntad de paz del gobierno llegó hasta el año 1992, cuando los diálogos fueron suspendidos tras el asesinato del exministro Argelino Durán Quintero a manos de insurgentes. El intento de diálogo más reciente entre las partes se realizó bajo el mandato del presidente Santos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los gobiernos que ha intentado llegar a un acuerdo con el grupo armado ha logrado firmar la paz con el mismo, y muchos de ellos se han quedado en diálogos exploratorios. Se estima que después de estos diálogos al menos 2.500 miembros del ELN se desmovilicen e ingresen a la población civil, pues esto después de una firma en los diálogos de paz. Compañeros, esta es la información que hemos preparado para ustedes. Continúen ustedes en este análisis después de este importante anuncio. Bien, Camilo, gracias por este completo informe que usted nos ha preparado. 12:25, estamos ya en nuestro espacio de Cable Noticias al mediodía, un informativo hoy un poco atípico, pero obviamente las razones lo ameritan. Vamos a estar combinando el análisis con nuestro invitado hoy, Néstor Rosanía, analista colombiano, con información en vivo con nuestros periodistas y también pendientes de la intervención que hará en breve el presidente Juan Manuel Santos, pues se nos ha anunciado que será a las 12:30 del mediodía. Néstor, uno de los puntos que se nos anuncia en este comunicado que se nos acaba de presentar, esta hoja de ruta, realmente es una hoja de ruta que se nos presenta desde Caracas, pues se toca un punto muy sensible: víctimas.
Ese punto de víctimas en el caso de la FARC ha sido tal vez uno de los puntos que más ha apartado a la población civil de simpatizar con el proceso de paz, porque la FARC le ha costado reconocer a sus víctimas plenamente. De entrada debería el ELN reconocer a sus víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas del ELN? La lógica revolucionaria es nunca tener una responsabilidad, sino siempre tuviera que la responsabilidad es culpa del Estado y transformarse de victimario a víctima. Eso lo han hecho las FARC, es un principio del Comité Central del Partido Comunista Soviético, lo hicieron todas las guerrillas de América Latina y seguramente el ELN va a hacer lo mismo. Pero lo que tú dices, Johan, es fundamental. Eso lo que provoca es un desgaste político hacia el proceso, un desgaste de la población. Ahora, ese desgaste se va reflejado en un momento de irse a un plebiscito por la paz. La gente está ofendida que las FARC no han reconocido ningún tipo de víctimas y que por el contrario se hacen llamar víctimas por parte del Estado. Ahora, ¿cuáles son las víctimas del ELN? El ELN tiene una gran cantidad de víctimas en términos de secuestro, extorsión, boleteo, porque ese ha sido su fundamental fuente de financiación. Mientras que las FARC las FARC cobran 4 impuestos al tema del narcotráfico. Las FARC cobran por cuidar los ríos, para que pasen todos los precursores, cobran por cuidar los cultivos, cobran por los laboratorios y cobran el gramaje. Por cada kilo de cocaína que sacan en un laboratorio, las FARC cobran un impuesto. Ahora, las FARC digamos que estuvieran concentradas en el tema del narcotráfico, hace que en las estadísticas uno ve que las FARC bajan en términos de secuestro y extorsión. Mientras que el ELN, como no está en narcotráfico, es aumento, y el ELN es el grupo mayor secuestrador que ha tenido este país. Se ha sostenido toda su operación de fuerza militar a punta de secuestro y extorsión. Entonces la cantidad de víctimas que tiene el ELN, en términos de secuestro y extorsión es muy grande. Y de otras grandes víctimas es todo el sector minero energético. No solo las grandes compañías, sino la cadena de valor de todas las compañías que están en estos sectores. Entonces las FARC tienen el ELN tiene una serie de víctimas que evidentemente no las va a intentar reconocer, sino que siempre va a intentar con el argumento de que es responsabilidad del Estado y que el Estado fue el que los hizo a ellos a entrar en esta guerra. Es la lógica. Tendremos una paz más estable, una paz más duradera, que es lo que queremos todos los colombianos. Ahora bien, las conversaciones públicas a las que daremos inicio con el ELN tienen una naturaleza muy distinta al proceso de La Habana, porque el ELN y las FARC son organizaciones muy diferentes y porque estamos en un momento con otras características. En lugar de pasar un largo tiempo en la mesa redactando acuerdos detallados punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el ELN medidas que contribuyan a la construcción de la paz. Además, buscaremos llegar a los acuerdos necesarios para que el ELN haga el tránsito a la legalidad y se transforme en una organización que haga política sin armas. Hoy hemos pactado una agenda que mantiene los lineamientos del gobierno para ponerle fin al conflicto y a la vez responde a la identidad propia de esta organización guerrillera. El gobierno tiene unas líneas rojas muy claras en sus conversaciones con las guerrillas, que no hemos traspasado, ni vamos a traspasar ni un solo milímetro. Desde el principio hemos dejado en claro al ELN, tal como lo hicimos con las FARC, que la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública. La agenda para terminar el conflicto armado con el ELN contiene 6 temas de discusión. El primer tema es la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que se trata de definir en esta fase pública la forma como los ciudadanos podrán participar en el proceso de conversaciones directas entre gobierno y ELN para que sus iniciativas y sus propuestas sean tenidas en cuenta de una manera organizada, pluralista
y eficaz. El segundo tema de la agenda se llama Democracia para la Paz. Se trata de escuchar propuestas de los ciudadanos sobre cómo resolver mejor los conflictos sociales, cómo construir ciudadanía, cómo mejorar la convivencia en cada rincón de nuestro país. Algunas de estas propuestas ciudadanas se van a plasmar en acuerdos en el tercer tema de la agenda, que hemos llamado Transformaciones para la Paz. Vamos a recoger iniciativas específicas para que en las regiones más afectadas por el conflicto se puedan adelantar planes y programas que contribuyan a un desarrollo más justo, más equitativo, más sostenible, con enfoque territorial y respondiendo a los retos más relevantes de la región. En especial vamos a poner en marcha programas alternativos en las zonas donde hoy hay ilegalidad por presencia del narcotráfico, de la minería criminal y otras actividades delictivas. Los tres temas restantes de la agenda son las víctimas, el fin del conflicto y la implementación de lo que se acuerde. También con el ELN, las víctimas estarán en el centro de la solución del conflicto. El compromiso, nuevamente, es reconocer y garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y, por supuesto, a la no repetición. En esto tenemos que ser claros. Ya hemos acordado en La Habana unas medidas y una institucionalidad, tanto en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas como del fin del conflicto. Y es en ese marco que tendremos las discusiones con el ELN. No vamos a acordar una nueva Comisión de la Verdad, ni un nuevo Tribunal para la Paz, ni nuevos procedimientos para el cese al fuego y las actividades definitivas, ni una nueva misión internacional de verificación. No. Los procesos con las FARC y el ELN son distintos, pero el fin del conflicto es uno solo. Por eso, el acuerdo sobre la agenda que hemos logrado con el ELN dice expresamente que en estos puntos se encontrarán mecanismos de coordinación con la Mesa de La Habana. En cuanto al tema de la terminación del conflicto armado, el objetivo es el mismo: erradicar la violencia de la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal sin armas. En este punto, debemos acordar un cronograma preciso para la dejación de armas por parte del ELN con garantías de transparencia para la sociedad colombiana. La paz no puede ser ni será jamás una paz armada. La definición de esta agenda con el ELN abre el inicio de la fase pública de conversaciones que comenzará en Ecuador tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro. Para el gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas. Quiero agradecer a todos los países que nos han acompañado y nos seguirán acompañando en este esfuerzo: a Noruega, a Venezuela, a Brasil, a Chile, a Cuba y, por supuesto, al próximo anfitrión, Ecuador. Con este nuevo paso avanzamos de manera decidida hacia una paz completa. Una paz que surja de valorar la diversidad de culturas, de pensamientos, de perspectivas, que es parte de nuestra fortaleza. Una paz que potencie mecanismos para solucionar los conflictos de manera respetuosa, constructiva, sin violencia. Una paz que ofrezca oportunidades de progreso, de desarrollo y de equidad a todos los colombianos en cada rincón de nuestro país. El compromiso de este gobierno, mi compromiso, es con esa paz. Con ese propósito hemos trabajado sin descanso
con el equipo de negociadores y con todo el gobierno. Lo hemos hecho con convicción, con firmeza, con perseverancia. Convicción profunda de que la paz liberará todo el potencial que tenemos como nación y será la base de la mayor transformación de nuestro país en muchísimo tiempo. Firmeza para defender los principios fundamentales de nuestra democracia, los derechos de todos los colombianos y en particular de las víctimas del conflicto. Y perseverancia para no abandonar el esfuerzo a pesar de que todos sabíamos que poner fin a más de 50 años de guerra no sería fácil. Si alcanzamos la paz, terminarán las guerrillas en Colombia y por lo tanto en toda América Latina. Será el fin de las guerrillas y podremos concentrarnos todos en hacer de nuestro país, desde la democracia, la nación libre, normal, moderna, justa e incluyente que podemos y debemos ser. Hoy avanzamos, aún con mayor esperanza, hacia el fin definitivo del conflicto armado en Colombia. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos para hacer realidad ese sueño que tiene toda sociedad de poder vivir en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros pueblos y veredas, en nuestras ciudades, sin miedo, sin las consecuencias de la guerra y con la tranquilidad que nos dará la paz. Esa paz completa que por fin se muestra posible.